Bueno, estamos acá en nuestro tercer bloque de Memoria Shegnan. Recién despedíamos a Mingo Gutiérrez, Mingo en Perspectiva, y ahora tenemos una nueva invitada en nuestro piso. Como saben, todos los programas tratamos de invitar a alguien que pueda contarnos algo de su trabajo, algo de su proyección, algo de sus ideas acerca de la cuestión indígena y la cuestión Shegnan más precisamente. Le damos la bienvenida a Ana Cecilia Gerard, que es licenciada en Antropología Social, becaria doctoral de CADIC CONICET, ICSE UNTDF, estudió en la Universidad Nacional de Misiones. Desde el 2013 trabaja con el pueblo Shegnan en Tierra del Fuego. Su etnografía se centra en los procesos de invisibilización, visibilización y reemergencia indígena. Es autora de trabajos como Los Shegnan, pasado y presente etnográfico, Ya no saben cómo extinguirnos, Los Shegnan de Tierra del Fuego, Historia, Territorio e Identidad. Algunas palabras que podemos destacar de ella, que es: en Tierra del Fuego, así como en el resto del país, el Estado y la ciencia han negado violentamente las otras voces de la historia. Las han relegado a la intrascendencia en el relato oficial y de este modo han abandonado a la producción y reproducción de las desigualdades sociales. La reemergencia de los Shegnan y los Yaganes, que fueron imaginados como extinguidos, cuestiona no solo las narrativas fundacionales del territorio, sino también el rol histórico de los antropólogos sociales, historiadores y arqueólogos en la invisibilización de los pueblos. Vamos a decir también que Cecilia es editora, en conjunto con otros antropólogos, de A través de sus cenizas, un homenaje a Hernán Vidal, y tiene publicados artículos, capítulos, ha participado como coordinadora en muchísimas actividades de congresos relacionados con la antropología social. Tiene un capítulo que se llama La valentía del diablo, sobre la insolencia del desarchivar. Forma parte de un colectivo que se denomina Gemas. Y bueno, así parte de la historia de Cecilia. Bienvenida. Muchas gracias, Esteban, por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de poder participar y aportar por ahí desde mi posición con, un diálogo acerca de, tanto del presente como el pasado indígena, si es que esas simples dos categorías, presente y pasado, nos permiten entender, ¿no?, todas estas temporalidades en disputa. Bueno, primero me gustaría saber cómo llegaste a la cuestión indígena, Shegnan particularmente. Bueno, en primer lugar, tengo, supongo que tiene que ver con mi propia historia, ¿no?, con mi relación con Tierra del Fuego. Cuando era pequeña, escuchaba los relatos de mi tatarabuela, que me contaba que de mi abuela, perdón, que me contaba que mi tatarabuelo había cruzado el canal de Beagle en un barco a vela. Entonces siempre me fascinaron los relatos sobre Tierra del Fuego, esa imaginación del extremo, de la dificultad, ¿no? Y bueno, en el 2006 me pude venir a vivir acá un tiempo y con posterioridad ingresé a la carrera de Antropología Social. Y cuando ingresé a la carrera de Antropología Social me di cuenta que estos pueblos que yo pensaba como extinguidos, desaparecidos o exterminados, en realidad seguían existiendo. Entonces empecé a interesarme por entender qué había ocurrido durante todo el siglo XX. ¿Por qué? Porque notaba que en todos los libros de historia, de antropología, lo que se hacía recurrente era la explicación al respecto de lo que había ocurrido en el siglo XIX, ¿no? Entonces, desde diferentes perspectivas, se daba por sentado que los pueblos indígenas en Tierra del Fuego habían desaparecido y siempre se alegaban una serie de causas. Bien. Entonces, a mí lo que me interesó es, poder analizar a través de la memoria colectiva, de archivos y de fuentes bibliográficas, qué es lo que había ocurrido con posterioridad al genocidio, ¿no? Como un proceso histórico que tiene que ver con lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Bien. Frente a esta emergencia o reemergencia de todos estos pueblos, Shegnan, Yagán, Cahuéscar, que se pensaban como extinguidos. Bien, y hoy, ¿cuál pensás vos que es la perspectiva que tiene la antropología social en torno a estos temas? La antropología,
deberíamos pensar primero en qué pensamos, de qué hablamos cuando hablamos de antropología, ¿no? Yo pienso en la antropología como una institución cultural occidental, ¿sí? Que tiene distintos subcampos y que a la vez es un campo de disputa, ¿no? En sí mismo. Entonces, hay diferentes perspectivas, está claro, al respecto de lo que ocurre y ha ocurrido, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que toda interpretación es un acto de poder en sí mismo, ¿no? Entonces, la antropología, de alguna manera, ha sido responsable de muchas de las imágenes e imaginarios que compartimos sobre los indígenas, ¿no? Pensemos que en un primer momento se hacía una antropología sobre Tierra del Fuego y con posterioridad se fundó una verdadera antropología fueguina, ¿no? Una tradición de investigación regional que arranca en la década del 70 y que tiene ciertas particularidades e imbricaciones, ¿no? Con el Estado, con distintas agencias del Estado, ¿no? En particular los museos, ¿sí? Etcétera. Entonces, la ciencia en sí misma ha instituido un relato de la historia, ¿no? Unívoco, como una sola campana, claro, si así se quiere, ¿no? Un solo camino, lineal. Exacto, y que se instituye por ciertos regímenes de estatismo que se caracterizan entonces por esta univocidad. ¿Y qué pasa con los colectivos indígenas? Han sido subalternizados. ¿Qué significa esto? En un ensayo muy famoso, una crítica literaria hindú, Gayatri Spivak, explica que la subalternización implica el no tener voz, ¿sí? No poder hablar, sino no encontrar un lugar de enunciación legítimo a partir del cual expresar la propia subjetividad. Y en ese sentido, acá tenemos que pensar en la relación de la antropología con los pueblos indígenas, ¿no? De repente la antropología institucionaliza una forma o monopoliza una forma de percibir el pasado y la diferencia en la región, ¿no? Entonces, los indígenas son subalternizados en el relato y en el protagonismo de la historia, claro, ¿no? Y bueno, porque los antropólogos también, sobre todo en esta tradición que se genera antropología fueguina, somos agentes de memoria, ¿no? Y bueno, históricamente se ha hablado por y sobre ellos y se ha dado una apropiación, ¿no? Pensamos muchas veces en nuestros pueblos originarios o nuestra historia, ¿no? Y es una manera también de continuar acallando voces, ¿no? Claro, esto en una lógica todo de pensar la decolonialidad del poder, del conocimiento, desde esta perspectiva que vos nos estás trayendo, ¿no? De poder poner en cuestión estas cuestiones dadas como reales, como únicas, y que en realidad hoy, a partir de tu trabajo y de la relación que vos tenés con la gente de la comunidad Rafaela Easton, me parece que va en torno a poner en disputa esa cosa que antes era propiedad de solamente unos pocos, ¿no? Claro, implica poner en disputa la propia posición, ¿no? Y pensarse como sujeto y objeto de estas mismas estructuras de relaciones. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque al construir una determinada historia, una determinada narrativa, de alguna manera estamos deseando esas imágenes que construimos. Entonces, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que motiva, ¿no? Nuestro interés? Y bueno, entonces yo no puedo acá evitar pensar en muchos sentidos, o sea, no solamente interpelar mi propia posición, sino entender también en clave histórica qué ha ocurrido y frente a qué me posiciono, ¿no? Que termina construyendo mi propia posición, claro, valga la redundancia. Pensemos que a partir de la década del 70 se da, bueno, sabemos todos acá, una inmigración masiva, casi un 400% aumenta la población. Y en este marco no solamente llegan inmigrantes a trabajar en las fábricas y demás, sino también hay una migración académica, ¿sí? Vienen también científicos a trabajar a Tierra del Fuego y también buscan posicionarse, ¿no es cierto?, en ese espacio social. Pensemos que es una migración muy heterogénea y era necesario crear un pasado compartido de todos los habitantes, ¿sí? Sí, es necesario para un proyecto de territorio. De Estado, claro, sí. Exacto. Bueno, entonces,
en ese proceso hemos sido los antropólogos quienes hemos definido las narrativas de esa identidad fueguina nacionalista, ¿no? Que se apropia de ese pasado indígena y construye un indígena más real que los indígenas reales, ¿no? Por eso antropólogas como Ana Ramos hablan de indígenas hiperreales, ¿no? En este contexto, bueno, hay un antropólogo que produce la primera interpretación crítica en Tierra del Fuego, que es Hernán Vidal. Entonces, ¿a quién le dedicaste un libro, una gran investigación? Exacto, que reflexiona sobre estos procesos, ¿no? Y es importante porque el volver a Hernán Vidal no solamente aportó a una reflexión de mi propia práctica profesional, sino que también ha interpelado a personas de la comunidad. Rafael Aishton, ¿no? La semana pasada estuvo, Miguel Pantoja. Miguel Pantoja tiene un capítulo en el libro de Hernán Vidal donde reflexiona sobre su relación con la antropología, ¿no? En ese sentido que es muy valioso para entender muchas cuestiones, ¿no? En ese sentido, él trasciende esa posición subalterna. Claro. ¿Me explico? Porque encuentra un lugar, una voz, para poder expresar. Sí, rompe, ¿no?, con la objetivación, ¿no? Exacto. De todas maneras, no es posible construir conocimiento sin objetivar, ¿no? Necesariamente. El asunto es cómo objetivamos. Y en ese sentido, qué lugar ocupan las personas, o qué tanto hay de nosotros también, ¿no? En eso que construimos como otros. Claro, sí. Claro que sí. ¿Y querés contarnos en qué estás? ¿Qué estás trabajando? ¿Cuándo vamos a tener una novela tuya? Bueno, en este momento me encuentro escribiendo 2 tesis, una tesis de maestría y una tesis de doctorado, que en las próximas jornadas del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, que van a hacer acá en Tierra del Fuego, van a presentar algunos adelantos de todas estas reflexiones y el trabajo de campo y de todo este trabajo que vengo desarrollando. Sí. Muy bien. Cecilia, te agradezco mucho estar acá. Ojalá sea la primera de varias. Las puertas de Memoria Yegnan están abiertas, así que te agradezco por venir. Bueno, gracias a vos. 12. Nocturno. El humo azul de este cigarrillo envuelve a la vela que alumbra en esta mesa. Tengo a la vista un libro que habla de Federico García Lorca. Pienso en el poeta español y en el martirio que no creía. He leído algunos poemas y canciones de madrugada tibia y de jinetes negros que llevan consigo a la muerte, como una dama nocturna que no los deja nunca. Pienso en eso y en lo que me ha tenido aquí sentado hasta esta hora de la noche. Escribir un poema sobre los pueblos que quedaron en la Patagonia sin sepultura y los que dejaron sus esqueletos con orificios de bala. Pienso en los cazadores de indios y en sus carabinas calibre 44. Pienso, en esta noche, en el poeta asesinado que volvió, en los Yegnan, en los Aóniken o en los Yámanas que no volvieron. En García Lorca, de algún modo recibiendo balazos aquí en plena pampa, y en las almas de Hitler o de Franco, anunciándose también, de algún modo aquí en la Patagonia. La Patagonia y sus formas tienen algo de inmutable, de lo que se nos muestra como una herencia eterna. Es lenta, parece una mirada humana fija en un punto muerto. La pampa extensa y árida es una patria donde existen misterios ocultos en el interior de lo solitario. Estos bosques son como arrancados de un sueño profundo de la naturaleza y de los dioses de su mandato. En su inmensa extensión, todavía quedan superficies en las cuales sobrevive un planeta primitivo. Resulta difícil en nuestros tiempos y espacios comprender la vida humana antes de todo esto. Quizás porque de algún modo u otro todos estamos marcados por la idea de que el prodigio de vivir comenzó hace unos pocos años, y lo anterior, en el mejor de los casos, pudo ser más libre o puro, pero inferior hasta lo terrible. Más lo cierto es aquí que habitaron por siglos los Aóniken, Cahuéscar, Yegnan y Yaganes.
Su aspecto era el de estas tierras, labrado por el clima de lluvias y vientos implacables, y más de algún viajero de la civilización. Estos les inspiraron lástima y repulsa, y no podían explicarse los que venían como ángeles del paraíso en comisión de servicios, cómo lograban permanecer seres humanos con tan anestésica y salvaje existencia a cuestas. Pero lo cierto es que existían. Una vez implantada la soberanía nacional a partir de mediados del siglo pasado, comenzó a lucubrarse la idea del exterminio necesario de estos pueblos, en ciertas conciencias terratenientes, especialmente dotadas para el crimen y el despojo feroz. La doctrina del castigo cayó sobre la Patagonia para hacerla a su imagen y semejanza. Sabido es que bastaron unas cuantas décadas para que no quedara nadie en pie. El chasquido de las balas rompió el silencio secular de la Patagonia. Mataron a diestra y siniestra. Si no eran las balas, era el arrancarlos de la barbarie para llevarlos a la barbarie. Brutalmente despojados de su mundo y de sus universos para hacinarlos en algún sitio y fotografiarlos como algo curioso, para marcarles límites, fijarles fronteras y establecerles zonas prohibidas. No es una mera licencia literaria, una apología o una exageración si digo que después del Holocausto la Patagonia quedó como es ahora, que el silencio no es como el de antes, que en la pampa este silencio emergió de los cadáveres humanos y que la cubrían y que la quemaban. El crimen fue perfecto, no quedó nadie con vida. De los miles de seres humanos que habitaban esta tierra no quedó nada, salvo fotografías, postales y algunas calaveras en un museo. Pueblos enteros desaparecidos del mundo, como un acto de magia, como un soplo de muerte sobrenatural y todopoderoso. Aquí no quedó nadie en pie, nadie, ninguno, tal como si sobre ellos alguien hubiese arrojado una bomba de nitrógeno. Pavel Oyarzún, de su libro La cacería.